Ya, Aníbal y Benjamín, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta nueva charla enmarcada en la feria virtual, la segunda feria virtual del trabajo IAC de Providencia. Buenas tardes. Esta charla tiene por nombre Improvisación y autogestión en tiempos de incertidumbre. Esta iniciativa, como les comentaba, es el Instituto Profesional IAC, en conjunto con la Municipalidad de Providencia. Mi nombre es Catalina Roldán, soy psicóloga laboral del Departamento de Empleo de la Municipalidad, y durante esta tarde los voy a acompañar como la moderadora de esta actividad, justamente. Así que vamos a dar inicio a la exposición, pero antes les vamos a comentar que los micrófonos van a permanecer cerrados, mientras tanto, para no interferir en la comunicación de los expositores. De todas formas, todas las consultas las pueden hacer mediante el chat, y una vez que los expositores hagan una actividad al final de la charla, se va a poder abrir los micrófonos levantando la manito que está abajo en el panel. Ya, a continuación los dejo con Aníbal Mella. Hola, Aníbal. Hola, ¿qué tal, Cata? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos, todas? ¿Cómo están? Él es actor, es coach, diplomado en coaching ejecutivo y de equipos, especialista en relaciones internacionales, se desempeña como consultor en recursos humanos y desarrollo organizacional, en desarrollo de competencias y comunicación intercultural. Y también tenemos a Benjamín Masay. Hola, Benjamín. Hola a todos. Hola, Cata, muchas gracias. Quien es actor de improvisación y encargado del área de cultura y voluntariado de la Fundación Estrategia País. Así que bienvenido a los dos, Aníbal y Benjamín, pueden comenzar. Genial, muchas gracias, Cata, muchas gracias a todos, a todas quienes están el día de hoy acá con nosotros. Esperamos que les resulte entretenido primero, que les resulte útil segundo, y que lo pasemos bien y esto les resulte, insisto, un material que puedan ir aplicando en el cotidiano, ¿no? Benja, ¿tú quieres decir algo? Sí, hola a todos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, sumándome a las palabras de Aníbal. Espero que disfruten de toda la información que les vamos a compartir, y ante cualquier duda, cualquier comentario o cosa que se les venga a la cabeza, comenten nomás, vamos a estar atentos, y la idea es que colaboremos, que aprendamos y que lo pasemos muy bien. Así que empecemos. Empecemos, muy bien. Ay, tengo un problema, denme un segundo. Ah, no, empezamos mal. ¿Cuál es tu problema? No, problemas técnicos, no pasa nada. Ahí sí, ya, ahí sí. Ahí Bueno, está, buenísimo. como bien decía la Cata, lo que vamos a hablar hoy día es de improvisación y autogestión en tiempos de incertidumbre. Y bueno, como bien, ahí tenemos un mensaje en el chat inmediatamente. ¡Wow! Hola a todos. Hola, Hola a Francisco, ¿qué todos, tal? sí. ¡Wow! Hola, Muy bien. Francisco. Muy Ese bien, es el muchas gracias. entusiasmo que Ese es el necesitamos. entusiasmo, muy bien. Sí, escuché la voz de Francisco. Bueno, la Cata ya me presentó, ahí está mi LinkedIn, mi Instagram, y acá está el Instagram también de Benjamín, por si eventualmente después de la charla les gustaría... Hola, hola María, ¿qué tal? Les Hola, gustaría María. contactarnos. María Ponce, hola, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, yo quisiera que todos y todas hiciéramos un pequeño ejercicio de aterrizaje. Y como no las estoy viendo, voy a confiar en que ustedes van a confiar en nosotros. Claro. Así Y que nos van a seguir, sí, por ¿cierto? ¿Ah? supuesto. Así que los voy a invitar y las voy a invitar a cerrar sus ojos, primero, a sentarse, si es que están sentados, que se pongan de pie en una posición erguida, que su columna esté recta, y que cierren los ojos, y que siga mi voz. Vamos a hacer un ejercicio que viene del mindfulness. Esto tiene que ver con ejercicios de atención plena, porque necesitamos que estemos todos concentrados en la charla, ¿no? Para sacarnos a la calle, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se llama respiración cuadrada. Vamos a inhalar en 4 tiempos, vamos a mantener en 4 tiempos, y vamos a exhalar en 4 tiempos 4 veces. Para quienes estén en la charla, yo voy a ir guiando esto, y Benjamín va a ir haciendo el ejercicio junto conmigo, ¿vale? Entonces, por favor, desde ahora cerremos los ojos, concentrémonos, vamos, mantengamos la columna recta, en neutro, por favor. Y vamos a inhalar en 1, 2, en 3, en 4. Y vamos a mantener en 1, en 2, en 3, en 4. Y votamos. 1, 2, 3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Mantengo. 1,
2, 3, 4, y voto. 1, 2, 3, 4, inhalo. 1, 2, 3, 4, mantengo. 1, 2, 3, 4, y voto. 1, 2, 3, 4. Nos queda uno, ¿no? Inhalo. 1, 2, 3, 4, mantengo. 1, 2, 3, 4, y voto. 1, 2, y voto todo. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, antes de seguir con esto que parece un tanto hippie, les queremos preguntar, tenemos nosotros dudas respecto a ustedes junto con Benjamín. Queremos que nos vayan escribiendo en el chat para qué están acá el día de hoy. ¿Para qué? No por qué. Eso queremos saber. Así que agradecemos si Cuéntenos. es que nos van respondiendo Sí, acá voy leyendo en el chat. todas las preguntas que vayan apareciendo. Por favor, si tienen alguna respuesta para esta pregunta, ¿para qué estamos acá? Nos gustaría que nos contaran para qué ustedes están acá con nosotros. Ya que no los podemos ver, estamos interactuando por chat. Así que, por favor, siéntanse con toda la libertad de escribir lo que a ustedes les parezca pertinente. Por Digo, favor, yo a voy a ver, ir interpretando y leyendo lo que vaya diciendo nuestro querido público. por favor, Ahora, por cambiar favor. actitud respecto a emprender. Genial, María Genial, Ponce. perfecto. A Difícil ver, aprender. ¿qué más? Acá Antonia Ruiz, me pareció muy intrigante el título de su charla, para eso estoy aquí. Muchas gracias, Genial, muchas Antonia. gracias, Antonia. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? A ver, hoy puras mujeres comentando, muy bien, me encanta. ¿Alguien más? Jorge Para Barrot aprender un dice, tema para aprender nuevo. un tema nuevo. Francisco Salazar, la adaptación de los cambios es un tema antinatural, pero que debemos asumir. ¡Wow! Genial, Va a estar buena interesante el debate perspectiva, al final. sí. Muy bien. Muy A bien. ¿Alguien ver, ¿qué más? más? Acá sí, acá empezó a hablar ¡Wow! la gente, genial. Acá Arturo dice, para tener otro punto de vista, en especial si son jóvenes. Lisbeth dice, para aprovechar datos y tips de utilidad a la hora de emprender. Gabriel dice, me llamó la atención la temática y luego lo que quise llevar a mi historia de vida. Perfecto. Perfecto, muy bien. ¡Wow! Alex dice, me cautivó el tema de vuestra charla. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, la gente, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces, ¿les parece? Si alguien más quiere comentar. Ah, Acá Francisco dice, toda buena práctica, consejo puede significar ganar la batalla de cada día. Toda la razón. exacto. Acá Marisol dice, adaptarse a los cambios, son interesantes, perfecto, muchas gracias Genial. Marisol. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué Oye, estamos acá, Aníbal? Cuéntanos. ¿para qué estamos acá? Efectivamente, vamos a estar hablando sobre adaptaciones, sobre cambios, sobre incertidumbre, sobre básicamente lo que decía el tema de la charla, y puntualmente dirigido desde la autogestión y la improvisación, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, Siempre nos han dicho a nosotros, desde muy pequeños, nos setean la cabeza de alguna manera con que todo tiene una estructura, ¿cierto? Nos dicen en el colegio que la estructura más básica de la constitución de toda la materia en el universo son los átomos, que es una estructura. Luego nos dicen, cuando crecemos, que todas las organizaciones sociales tienen una estructura. Sin ir más lejos, las culturas organizacionales tienen una estructura distinta cada uno, cada cultura se estructura de manera distinta, incluso cada grupo de amigos se estructura de manera distinta. Y finalmente, si lo queremos llevar a la práctica, incluso en nuestras casas podemos ver que tienen una estructura que nosotros también construimos para generar este espacio de seguridad finalmente, ¿no? Que finalmente termina siendo un hogar, ¿no? Pero lo que nadie nos dijo es que el orden y la estructura no existe per se. Si bien hay orden y hay estructura, están en un constante desordenarse de distintas maneras, finalmente, porque cada desarrollo, cada crecimiento, de ir más lejos, implica una inversión de energía que genera desorden en otras aristas distintos espectros de la vida, ¿no? Y distintos espectros de las cosas también. Sin ir más lejos, y si queremos llevarlo a la ciencia misma, la segunda ley de la termodinámica nos dice que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden, y por tanto la entropía, ¿no? Que es el nivel de energía que se necesita y que se libera a nivel de los procesos químicos. Entonces, es, a mi juicio, un poco
iluso creer que estamos en una constante estructura, porque la verdad es que todo está en desestructura y que somos nosotros los que vamos construyendo la estructura sobre eso. El problema es que siempre nos dijeron que la estructura estaba dada y que teníamos que entrar a una estructura, pero nunca nos dijeron que podíamos construir una estructura. Aprender a vivir y convivir con la incertidumbre, el gran desafío. Exacto, Daniel. Toda la razón, Daniel. Toda la razón. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a un proceso de desestructura? Porque finalmente lo que ocurrió con la pandemia, lo que ocurre cuando uno está en búsqueda laboral, lo que ocurre cuando uno está emprendiendo, como nosotros con Benja somos freelance también, nos pasa esto mucho, estamos en espacios de desestructura o de desorden de manera constante, que hay que ordenar constantemente. Claro. Es que la verdad es que siempre estamos eligiendo, nuestra cabeza, nuestra mente en realidad, siempre está eligiendo. ¿Y cómo podemos dividir estos procesos de elección? Y aquí me tomo de una teoría de la psicología también. Podemos dividirlos en dos procesos. Los procesos psicológicos automáticos, que vamos a clasificar como sistema 1, y los procesos psicológicos controlados, que vamos a clasificar como sistema 2. Ahora, nosotros tenemos una pregunta. Benjamín. Sí. Querido público, ¿ustedes a qué asocian estos dos procesos? Si ustedes tuvieran que dar una caricatura, un ejemplo de procesos psicológicos automáticos y procesos psicológicos controlados, así como rápidamente, ¿cuál es el link mental que hacen? Ahí los leo, lo estoy leyendo. A ver quién se lanza primero. Estamos esperando acá. ¿No? Si no hay nadie, seguimos, no pasa nada. A ver, veamos, demos un segundito. ¿Todo bien? ¿No? Los actos más impulsivos versus los más meditados. Toda la razón, Antonia. Ya, bien. Claro, sí. Una forma de entenderlo, claro que sí. Automático, dormir. Muy bien, claro, por supuesto. Bien, claro, sí. ¿Y qué proceso automático más placentero que dormir, no? Controlado, comer, claro. Claro, sí, bien. Venir a esta charla es un proceso controlado también. Claro, exacto. Sí, claro, obvio, claro. ¿Alguien más? ¿No? A ver, podemos dejarlo ahí y seguimos. Sistema 1, comer. Ya. Dice María. María Monse Morales. Muy bien. Bueno. Sistema 2, comprar una casa. Bien. Efectivamente siempre estamos decidiendo y siempre estamos construyendo estas estructuras en base a estas dos decisiones de estos dos sistemas. Finalmente son sistemas que van como entrelazados de alguna manera. No existe uno sin el otro, porque la verdad es que son complementarios en el diario vivir, finalmente. Hay decisiones que uno puede decir que son más cognitivo-conductual que otras, pero hay otras que efectivamente tienen otro proceso. Entonces, en la práctica siempre estamos decidiendo y armando estructuras dentro de este desorden, ¿no? Sin ir más lejos, y acá podemos estar en desacuerdo o no, pero el hecho de ir a votar, cuando toca ir a votar, también es armar una estructura de un sistema político para que funcione de tal o cual forma. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aún así, en cosas tan pequeñas como esa, que parecen pequeñas, son cosas que finalmente contribuyen a una decisión. Desde qué ropa me pongo, es cómo yo armo mi estructura externa también, es una decisión que va construyendo estructuras que parecen pequeñas, pero que en el correlato del día a día van construyendo estructuras más macro. ¿Se entiende? Si tienen alguna pregunta, por favor, vamos nomás. Entonces, ¿en base a qué elegimos? En base a qué construimos estas estructuras en estos momentos, porque hay veces que tenemos más estructuras y hay veces que tenemos menos estructuras, naturalmente, eso siempre pasa. Entonces, en base a, entre muchas otras cosas, entre necesidades biológicas, etc., mucho de eso nosotros construimos en base a nuestras creencias. ¿Y en base a qué creencias? Si pudiéramos definirla en dos, podemos definir las creencias posibilitadoras y las creencias limitantes. Y esto puede parecer muy hippie, que las creencias posibilitadoras y las creencias limitantes que nos ayudan de tal o cual manera, pero lo cierto es que cuando uno derriba creencias o cambia de alguna manera el proceso cognitivo en cómo yo entiendo la realidad, que es cómo yo creo estas creencias y cómo le asigno un valor a la realidad, la actitud en la práctica va cambiando también en el tiempo. Y claro, quisiera leer lo que dice acá. Sí, acá Daniel dice comportamientos conscientes y inconscientes, creo que se refiere. Exacto, sí. Y tiene mucho que ver con esto y bueno, a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta de cómo en el fondo acá estamos en la base de la emocionalidad y cómo esto se expresa, ¿cierto? A medida que vamos viviendo el día a día, que termina siendo prácticamente súper automático.
Y que Así no tiene que ver con un discurso de que hay que estar siempre feliz y todo es posible en el mundo y el amor lo puede todo y todo eso, porque la verdad es que eso tampoco nos lleva a ninguna parte, ¿eh? Yo creo mucho que estas creencias posibilitadoras y limitantes van a los espacios que uno le puede ir dando a las cosas que me van pasando en relación al entorno. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, estábamos hablando con Benjamín por teléfono porque yo estaba muy triste, porque algo no me resultó, algo me resultó muy mal. Pero también me doy el espacio de no creer que ese espacio triste es malo, sino que le asigno otro valor que me posibilite el crecimiento, sin duda, porque uno busca esos espacios en los espacios de emprendimiento, en los espacios de desempleo, en las relaciones de pareja, en los espacios emocionales, etcétera. Exacto. Oye, Daniel dice algo muy interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir. Creencias A ver, limitantes arraigadas de la crianza familiar. Claro, uno al fin y al cabo, toda la mole que lleva atrás es lo que hace que uno accione y reaccione, ¿cierto? exacto. Desde su propia vivencia. Entonces, hoy muy buen aporte, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo importante es que estas creencias nos ayuden a construir una línea de acción que nos pueda llevar a conseguir finalmente, a tirar el dardo al objetivo que queremos lograr, ¿no? Que queremos conseguir. ¿Cierto, Benjamín? Claro, así es. Entonces, es aquí donde entra otro tema que a nosotros nos parece importante mencionar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando nos vamos a negro? Cuando no tenemos nada en la pantalla que mirar. Cuando no tenemos nada y efectivamente estamos en esta desestructura que es el emprender, que es el buscar empleo, porque efectivamente entendemos que esto puede generar ciertas consecuencias también en el entorno, como estas estructuras que nosotros vamos armando también, así como se van desarmando en nosotros, pueden ir desarmando estructuras colaterales, ¿no? Finalmente, no tener un trabajo implica ciertas cosas, querer emprender implica también ciertas cosas, ciertas metas, ciertos sacrificios, ciertas cosas que se pueden ir desarmando al lado en pos de un objetivo también, que no es ni, yo insisto, no es ni bueno ni malo, sino cómo yo hago que esto posibilite un desarrollo y un crecimiento, Claro. finalmente. Y van tan de la mano que a veces ni nos damos cuenta el proceso por el cual estamos pasando, en cómo vamos convirtiendo y van convergiendo estas desestructuras con las estructuras, porque así como dices tú, todo este proceso de emprender, de buscar trabajo, tú al mismo tiempo tienes que pagar las cuentas de la casa, tienes que llegar a fin de mes, etc. Entonces, ¿cómo posibilitamos dentro de esta convivencia, de este desorden que hablábamos antes, para que en el fondo sea lo más llevadero y lo más ventajoso para uno? Exacto. ¿Cómo? Les pregunto, ¿cómo? Aquí está la gran interrogante. Mi respuesta, y la que encontramos con Benjamín después de mucho darle vuelta a muchas cosas, después de mucho estudiar, después de mucho trabajar juntos, están en las emociones. Porque efectivamente nuestro entorno nos va generando emociones. Yo siempre digo, y con Benjamín siempre lo decimos a nuestros alumnos también, que estamos en un constante emocionar. Y finalmente lo que hay que pensar es que mucho se habla de la emoción y que las emociones son aquí, que las emociones son allá, que parece un discurso súper volátil, pero en el fondo la realidad es que son súper concretas, como uno no las ve, pero están en el cuerpo, se expresan en el cuerpo y se expresan en nuestra acción. No es lo mismo yo ir a cerrar una puerta que pegar un portazo, por ejemplo, que en teoría es la misma acción, pero con un componente emocional distinto, y que probablemente si hay una persona al otro lado va a imposibilitar el diálogo. Por ejemplo, cosas así de simples y así de mínimas, que parecen mínimas, finalmente van construyendo una realidad en la práctica, ¿no? Oye, acá Por Daniel favor. nos sigue aportando. Gracias, Daniel. Sí, increíble. Terminamos repitiendo patrones aprendidos de manera inconsciente. El desafío es ser consciente o lo inconsciente. ¡Ay! Exacto, muy bien. Diste en el clavo, Pero te sí, adelantaste la charla. Pero sí, vamos. totalmente. Listo, bueno, acá. Muy bien, se Acá. acabó. No, genial. Totalmente, se basan en experiencia, pero finalmente son respuestas fisiológicas a lo que nos está ocurriendo, finalmente, porque se Exacto. organizan de manera biológica, o sea, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y en base a esto, quisiéramos seguir contándoles que, bueno, intensamente, todos vimos intensamente. Finalmente, cada uno, en el fondo, tenemos que descubrir cuál es nuestro miedo Sí, a enfrentar, yo creo que es lo que te enfrentar. refieres. De todas maneras, entre otras cosas que tenemos que descubrir también. ¿Y qué vamos a descubrir ahora? Efectivamente, Entonces, si nos... Ah, Benjamín. no, perdón, es que encontré súper acertado el comentario. Perdón, yo igual soy de repente medio, bueno, como un buen improvisador, encuentro toda la razón vinculando con lo que dice Daniel y lo que dice Matías, lo que es enfrentar nuestro miedo, y el miedo tiene que ver con el título de esta charla, con la incertidumbre. Si ustedes, de hecho, esa es la pregunta que queríamos hacerle, porque yo creo que ustedes ubican Intensamente, que es una película que habla de las emociones. ¿Ustedes cuáles creen que son las emociones que vinculan con la incertidumbre? Ustedes en sus momentos de incertidumbre, ¿qué sienten? Si nos pueden responder, por favor, porque va a ser muy importante para lo que sigue de la charla, para saber cuál es su feedback. Que si yo le digo incertidumbre, ¿qué emoción se les vincula mentalmente?
Nerviosismo, A ver. miedo. Nerviosismo, miedo, a ver, Exacto. temor, ¿cierto? Miedos, ¿cómo se repite? Ansiedad, totalmente, Uf, Matías, sí, es que uno se come todo, ¿no? ¿Cierto? total, ansiedad. ¿A quién no claro, Todo. las dudas, es un Exacto. efecto dominó, Adrenalina, pero mira, mira, miedo y dolor de guata. totalmente. Ja, 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 risas también, porque no, Sí, obvio. no, pero es cierto. Y miedo y a la vez emoción por nuevas oportunidades. Exacto. Oh, Bueno, todo eso toda que la ustedes razón, nos están Paulina. diciendo, todo eso que ustedes nos están diciendo, es lo que se resume en esta frase que con Benjamín queremos traerles hoy día, que siempre la planteamos porque nos parece importante. Nos construimos en base a nuestras circunstancias y por supuesto a nuestra historia, y así también se van configurando nuestras emociones, y así también se van configurando las creencias que les asignamos a las emociones y a todos los procesos externos finalmente. Entonces, si yo tuviera que decirles nuevamente, si tuviera un espacio negro o blanco, como quieran ponerle, yo les pregunto, y les digo, si las emociones fueran una paleta de colores, ¿de qué color ustedes pintarían la incertidumbre? Esto es muy interesante, digamos, lo que responden. Que esto lo hacemos también en nuestros cursos, pero queremos ver qué Azul, azul, bien, morado, morado, ya, perfecto, blanco, blanco, gris, gris. blanco. Oh, qué heavy. O sea, Wow. el fondo. Miren, ven que todos en el fondo tienen un color distinto para una misma situación. Yo no les dije nada más. Cada uno lo Gris. interpreta de su manera. Y eso es finalmente lo que tenemos que prestarle atención a por qué, rojo, Rojo. mira, ¿por qué Mira. estoy interpretando esto de tal manera o para qué o de qué manera esto me va a servir para construir algo más adelante, finalmente, ¿no? Yo sé que esto suena súper hippie, pero desde una perspectiva de la neurociencia y de la psicología conductual efectivamente es así, o sea, se generan nuevas conexiones a nivel neuronal que permiten que se generen nuevas significancias y nuevos significados también en el comportamiento, y por lo tanto la acción finalmente, que esto es un entrenamiento también, se va generando de manera distinta, que es lo que tanto se habla y que pocas veces se explica del concepto de inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo vamos así? Yo les quiero decir que estamos en un constante emocional. Y quienes me digan, siempre yo tengo esta discusión con otro tipo, bueno, no sé, siempre en realidad, yo Dale siempre nomás. planteo esto, que Dilo, dilo. siempre planteo que nosotros, y desde muchas teorías también, levanto a muchos teóricos de su tumba, por favor, en este minuto, estamos en un constante emocional porque yo soy un convencido de que antes de ser un ser racional, que se emociona, somos seres emocionales que razonamos. ¿Por qué? Porque el proceso de emocionarse es un proceso mucho más automático que darle un significado. Biológicamente es más rápido incluso. Entonces, estamos constantemente recibiendo estímulos de emociones y le estamos constantemente, inmediatamente asignando una creencia. Entonces, ¿cómo esto está posibilitando o disminuyendo las posibilidades de que las cosas ocurran realmente? Y cómo está generando conexiones, porque uno piensa en esto como de manera muy abstracta, como un significado, pero a nivel biológico eso también se explica. Finalmente, en algún lugar de nuestro cerebro está este significado y por lo tanto reaccionamos de tal o cual manera, ¿cierto? La Cata ahí me puede decir sí o sí no desde su perspectiva más de la Claro. psicología Totalmente, organizacional. Aníbal. Apoyo. Más uno, claro. Más uno, muy Gracias, bien. Cata. Y esa es la magia de esto, que finalmente no es magia, es ciencia. Claro. Y entonces, quiero recordar que esto tiene una función finalmente. Las emociones nos van portando información a la que tenemos que prestarle atención porque nos van entregando información de nosotros mismos respecto a cómo estamos reaccionando frente a cualquier estímulo externo, o que incluso nosotros mismos, de pronto, también ahí es interesante mirarlo, de pronto nosotros mismos estamos generando un entorno y no nos estamos dando cuenta que ese entorno nos está generando cierto estímulo que nos está imposibilitando a generar una nueva creencia de lo que está ocurriendo o de qué me está pasando a mí mismo. Más de alguna vez, quizás les pasó que se vieron envueltos, no sé, en algún tipo de relación de amistad, relación de pareja, relación familiar, qué sé yo, o relación laboral incluso, que no nos atrevimos a cortar y no nos estábamos dando cuenta que no estábamos permitiéndonos a nosotros asignar nuevas creencias respecto a nosotros mismos, respecto a nuestras emociones, y por lo tanto respecto al camino que íbamos a tomar o a la acción que íbamos a seguir luego de eso. Y por lo tanto, nuestro consejo con Benjamín en esta ocasión es no darle un valor negativo o positivo, sino que cambiar estas creencias respecto a todo el entorno, respecto a lo que me pasa a mí y respecto a lo que me pasa a nivel emocional y cognitivo también. Porque no hay emociones ni positivas ni negativas, sino que tienen algo que entregarnos y que
es curioso, porque es como si yo dijera, nos estamos entregando algo a nosotros mismos a lo que no le estamos prestando atención. Le prestamos más atención a cuando el auto hay que echarle aire neumático, o cuando hay que echarle benzina, y que cómo estamos funcionando nuestro motor de adentro. Eso es lo curioso. Yo tengo una pregunta, amigo, con respecto a esto. Por Respuesta favor. de sí y no. ¿Cuánto le estamos prestando atención? ¿Le estamos prestando atención, sí o no? Buena Y pregunta. si la respuesta es sí, ¿es cuánto? Una De 1 a respuesta 100. corta, rápido. Claro. No, wow. No, No, jeje, sí, sí, sí. sí. A ver, acá estamos peleados con los sí, no, a ver. Estamos en empate, ¿eh? Tenemos que desempatar esto. Sí, Sí, 50. 90%. Sí, 90, Sí, wow. 50. Bien. Genial. A ver si digamos respuestas. 50, mira. 50. Hay Hay días y 10. días. Toda la razón, María. Toda la razón, Así María. es. Oye, ¿y al auto cuántas veces al día o a la semana le echan benzina? ¿O cuántas veces cargan la VIP? Si es que no están en home office. Si es que no están... Bueno, ¿cuántas veces cargan el notebook? No sé. ¿El celular? Todos los días. Todos los días. Bien. No tengo auto, pero celular, computador Siempre siempre el al 100. 100. Ven, como 3 Como veces 3 al veces día, al día. imagínate. Mira, ¿viste? Varias veces Varias al día. veces al día. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía, no puede ser que tú vayas o estés más preocupado de llevar tu computador porque le entró un virus, que de llevarte a ti al médico o al psicólogo porque no te das cuenta que te metiste un virus muchas veces. Es impresionante como Es en términos impresionante. chilenos siempre nos estamos peloteando, ¿cierto? Como, no, dejémoslo, si tengo que estar muriéndome para ir al hospital, ¿cachai? Y Como, es súper importante porque habla de una higiene emocional que tenemos que tener, como se habla ahora que estamos en pandemia, que se habla de la higiene y desinfectar claro, todo, como de sacar la basura. Bueno, es que también hay que preocuparnos de sacar la basura de nosotros mismos, de nuestra cabeza y de todas partes finalmente, porque no hay camino, ¿sí? Y totalmente de porque no acuerdo, sí, Natalia. queremos que en el fondo tener un basurero adentro, porque no nos hace bien a nosotros ni a nuestro entorno finalmente, por Y ponerlo de una eso, manera gráfica. y eso tiene mucho que ver con el concepto que yo creo que más de alguno he escuchado, dígame si no, pero cuando uno dice, no, esta persona explotó, ¿cachai? Esta persona explotó y no Exacto. aguantó más y explotó y pasan todas las cosas que de repente pasan, se fue de viaje, renunció, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que nos hacemos con Daniel es ¿por qué nosotros no tenemos ese límite y solo aguantamos hasta que explotemos en el fondo? ¿Por qué no hacemos este análisis y nos miramos al espejo? Acá Daniel dice, los patrones aprendidos a veces nos impiden botar esa basura. Toda la razón, Exacto, Daniel. Bueno, para allá exacto. vamos. Yo creo que Daniel fue partícipe de la Sí, construcción de Daniel, esta... no has estado en ningún curso con nosotros. Oye, entonces, Totalmente. ¿qué emociones reconocen aquí? Siempre hacemos este ejercicio porque nos parece súper interesante. Porque, a ver, vamos, ¿qué emociones reconocen aquí? Por favor. Y la primera emoción que vean, así, La solo primera, escriban. A ver, solo una, solo una. Alegría, alegría, felicidad, felicidad, triste, triste, alegría, alegría, sonrisa, sonrisa, susto. susto, A ver, rabia. rabia. Bien, soy Soy, iracundo. soy iracundo. Bien, Viví un rato en el sudeste asiático, conocí parte de la filosofía. Ah, qué bien, por Daniel, eso, muy Daniel, muy bien. bien. Soy regia, diva, la potra. Ah, Ah, muy bueno, bien, Diego. Genial. amor, Amor. amor, sí, amor. Viva el amor, Viva ¿cierto? el amor, viva el amor. Bueno, muy bien, efectivamente pertenecemos a una cultura, y ya tomando las palabras de Diego, que reconoce ciertos patrones y ciertos patrones, ya sea físicos, respiratorios o conductuales, que responden a ciertas emociones, ¿verdad? Sin ir más lejos, yo tenía una amiga que estuvo viviendo en India y era actriz. Y me decía que en India, en Occidente nosotros conocemos 6 emociones que podríamos denominar como básicas, ¿no? Que son la alegría, el amor, por ponerlo de alguna manera simple o compleja, eh, la Miedo. rabia, el miedo, la tristeza y el erotismo. Pero en India hay una más, que es el neutro, que es decir, sí, exacto, el neutro, que tiene que ver con una cosmovisión respecto a cómo se consiguen las emociones también y cómo nos vamos entendiendo. Y nosotros acá, bueno, como les decía, tenemos estas 6 emociones básicas que tienen un patrón respiratorio y que tienen un patrón físico que uno va reconociendo en el resto, pero la gracia es que como uno lo reconoce en el resto, antes de reconocerlo en el resto, uno debiese ser capaz de reconocerlo en uno mismo.
la gracia es que cada uno se emociona de manera distinta y le asigna distintos colores a cada emoción. Entonces, cómo dialogan ese entorno conmigo es lo interesante. Ahora bien, si nosotros pudiéramos de alguna manera, siguiendo esta metáfora de los colores, entendemos que las emociones también tienen escala. Entonces, esto es muy gráfico para ilustrar esto de las escalas, porque hablamos de que finalmente uno no llega de 1 a 100 inmediatamente. Algo pasa en el camino que hace que esto vaya escalando. Y si no, algo hace que yo no pueda manejarme y no pueda de alguna manera partir de 1 hasta llegar a 100 y parta en 100. Y después de 100, ¿qué pasa? Porque ya después no es más. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que de alguna manera nos vamos atrofiando y vamos como acumulando basura y acumulando esto tanto para las emociones no, que comúnmente se catalogan como negativas, que finalmente no lo son, tanto como las emociones, comillas, positivas, que insisto, tampoco lo son, como es la alegría. Insisto, no es lo mismo estar alegre que tener éxtasis, que estar en éxtasis. ¿Me explico? Hay algo que ocurre en el camino que debiese ocurrir en el camino. Y si no ocurre, vale la pena preguntarse por qué, ¿no? Exactamente, y que también hay que darse cuenta en estos matices. Si puedo volver a la rosa para rematar con algo en la rosa, Ay, sí, es que se me corre eso. eh, que en verdad todo esto es energía, si se dan cuenta. Estamos en un constante energético, y cuando uno llega a la furia, el odio, la pena, la vigilancia, éxtasis, admiración, terror, asombro, gasta un nivel de energía que después a veces yo creo que les debe pasar, que quedan agotados. Entonces, pucha, ¿para qué menos que así, cachai? ¿Para qué llegué hasta este nivel? Que, bueno, está vinculado obviamente con lo que estamos hablando de los límites con respecto también a las estructuras que hemos armado. Exacto. Entonces, esa conciencia no solo identificar el tipo de emoción que uno puede llegar a tener, sino también lo que significa esa emoción en ese transcurso de tiempo en uno, que es un desgaste de tiempo, así como cuando uno va al gimnasio y termina. De hecho, no sé si les ha pasado, si conocen gente que haga deporte, ustedes mismos, que hay personas que hacen deporte y quedan súper arriba, y hay personas que hacen deporte y quedan súper cansados y se tienen que ir a dormir, ¿cierto? Pasa un poco lo mismo con las emociones. Cada persona tiene una interpretación propia y distinta, pero todo es un transcurrir energético que realmente de alguna u otra manera, una u otra emoción, te desgasta o te cultiva, ¿se entiende? Exacto. Exacto. Y las emociones son importantes incluso, y yo con Benjamín hablamos de esto del desarrollo, porque incluso desde un punto de vista económico, las emociones son importantes porque cuando yo, cuando yo estoy invirtiendo en algo, le estoy poniendo emoción a esa inversión y le estoy poniendo expectativas. Y por lo tanto, hay un gran economista que habla de que finalmente el desarrollo de un país entero, dado que la economía se mueve en base a las emociones, se mueve en base a emociones, porque efectivamente cuando ocurrió el estallido social o todo esto que ocurrió después de la pandemia y todo, y la gente decía que los inversores iban a retirar sus inversiones de las inversiones que habían en Chile. ¿En base a qué se sostenía eso? Me pregunto yo. Independientemente de que haya ocurrido o no ocurrido. Pero cuando se comienza a levantar esa teoría, se mueve en base a expectativas. Cuando yo apuesto por una industria en el emprender y no apuesto por otra, estoy expectante a que esa inversión me genere una forma o un nivel que me permita vivir de tal o cual manera. Por lo tanto, si bien las emociones parecen abstractas, yo les digo, como esto se aplica en la realidad más allá de lo que parece que se aplica. Entonces, finalmente, es importante que conozcamos esto, que nos conozcamos nosotros, por supuesto, respecto a cómo nos emocionamos y qué nos entregan las emociones. Saber qué nos están entregando nos permite de alguna manera saber lo que necesitamos y lo que no necesitamos que nos están generando esas emociones, identificar el significado que le asignamos y que esto nos genere una creencia que nos permita construir estructuras dentro de esta constante desestructura. Y si no, romper estructuras para construir otra estructura. Porque, y eso es básicamente gestionar emociones, de alguna u Claro. otra manera. De hecho, ¿Sí? yo quería aprovechar de preguntarles, cuando hablamos de expectativa, como decía Aníbal recién, si se dan cuenta, la incertidumbre tiene mucho que ver con las expectativas, sobre todo de Por uno, supuesto. sobre todo de lo incierto y lo que va a pasar. Cuando ustedes están en momentos así de incertidumbre máxima, ¿qué tipo de expectativas tienen de lo que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Piensan algo bueno, algo malo? ¿No piensan nada? ¿Qué les pasa? A ver, respuesta rápida, ¿quién nos responde? Yo, por ejemplo, me voy a negro. Me voy a negro 0 2 segundos. expectativas, espero lo peor por ansiedad. En general, que pasará algo bueno, perfecto, Antonia.
Espero lo peor por la ansiedad, esa frase está buenísima, está como para título de improvisación. A ver, ¿qué más? En general, oye, pero qué bueno, la Antonia dice en general que pasará algo bueno. Claro, tiene que ver con una predisposición también a la incertidumbre, ¿eh? Que la Claro, predisposición finalmente es como la preactitud a que algo ocurra o a que las cosas sucedan de claro. tal o cual manera. Entonces, en base a Me esto, paralizo, mira, me paralizo generalmente. Wow, mira, Mónica. a mí también me pasa eso, Mónica, pero me pasa, y lo he aprendido a controlar con el tiempo, porque en un comienzo me paralizaba y no sabía para dónde, nada. Pero con Eso es el lo tiempo peor. he aprendido a que ese paralizarme es parte de mi proceso, pero lo he logrado gestionar para que no sean 10 minutos y sea un minuto de no sé qué hacer. Voy a buscar una Oye, solución. mira acá, María dice, pienso en lo peor y lo mejor, me predispongo a ambas. O sea, está entregada totalmente para los dos caminos. Y Gabriel dice, Notable. relajado y que pase pronto lo malo. O sea que la Genial. incertidumbre podríamos decirlo que lo vinculas a que puede tener algo malo, pero sabes qué va a pasar en el fondo. Claro. Perfecto. Bueno, cuando no hay nada y estamos en negro nuevamente, es donde hay que entender que esto que nos han enseñado finalmente hay que construirlo en la práctica, ¿no? Que no sirve de nada esto que estamos hablando ahora nosotros, si es que finalmente en el día a día esto no contribuye a generar estas estructuras que me den tranquilidad finalmente. Porque siempre va a Claro. haber este desorden, siempre va a haber este caos en el exterior que me va a estar constantemente entregando impulsos, ¿no? Pero ¿qué ocurre de manera tal que yo logre gestionar esto y que no sea una reacción, sino que sea una acción en relación al estímulo? Y finalmente eso tiene que ver mucho con el proceso de autogestión, con nuestras creencias, con nuestras estructuras y con los valores que le asignamos a todo eso, tanto un valor negativo, un valor positivo, que es lo que veníamos hablando, ¿no? A las emociones también. Y porque es la única forma de salir de esta nueva estructura y armar una estructura que es como, es como si yo quiero cruzar un río con harta corriente, eh, construyo un puente, construyo un barco o me pongo a nadar. ¿Qué es lo que a mí me resulta mejor, según mi configuración, según mi historia, para cruzar el río? Por eso es que no hay respuestas exactas. Yo no les podría decir que, por ejemplo, yo cuando entro en un espacio de crisis me voy a hacer ejercicio, porque sé que es lo único que me va a sacar. Eh, porque todos los tenemos. Tampoco es que hoy nosotros hablando de esto y que no tenemos crisis y que somos felices, Claro, no, sí. no, gorditos y felices como los pingüinos de No, Madagascar todo el tiempo, no, no, para para nada. nada. Entonces, no, para nada. Esto finalmente es algo que nos pasa a todos y eso venimos a compartirlo también y esperamos al final poder tener su apreciación al respecto y poder compartir otras experiencias también. Una vez me tocó hacer un coaching en el Poder Judicial y una de las funcionarias decía que esto era un tribunal de familia. Y a ella le costaba mucho llegar a su casa porque escuchaba todo el día casos de abusos a menores. Y llegaba Wow. a retar a sus hijos. Y esto fue una conversación de un proceso de acompañamiento de, ¿qué les digo? No sé, 6 semanas. Y a la segunda semana ella descubrió que ella salía de la oficina, llegaba a su casa, cansada, por supuesto, pero necesitaba salir a correr media hora antes de llegar a su casa. Entonces se bajaba del auto, se cambiaba de ropa antes cuando no había pandemia, y salía a correr. Salía a correr, después llegaba a su casa, se duchaba y era otra persona. Y eso era lo que a ella le funcionaba. A otro chico le funcionaba comerse un chocolate, qué sé yo. A mí me funcionan otras cosas, a Benjamín le funcionan otras, y también con Benjamín tenemos estas discusiones por los ritmos también que tenemos, que Claro, tenemos ritmos muy distintos y que a veces cosas a mí me exasperan y hay otras cosas que a Benjamín le exasperan, pero la idea es que este pintar lienzos de distintos colores vayan confluyendo, ¿no? Para que finalmente yo tengo mi estructura, Benjamín tiene la de él, pero logramos confluir o hacer una gran estructura en base a estas dos claro. estructuras. De incertidumbre, insisto, porque freelance, trabajamos independiente también. Claro, y aparte esta salida, ¿cierto? También habla de un aprendizaje, porque cuando uno, no sé si la ha pasado, cuando está en un proceso de alta incertidumbre y lo pasan, es como, ya sabéis que pensé que iba a ser así, fue así, o tal vez no fue por el otro lado y me sirvió para esto, etc. Entonces, es súper bonito el proceso que de repente uno no está consciente que pasa, como que uno es súper automático, pasó y ya es como, lo pasé, ¿cachai? Eh, Exacto. Ahora, esto Entretenido. yo insisto en que es importante, no es como un discurso de coaching motivacional, ni mucho menos. Esto tiene un sustento teórico, la neurociencia lo explica, la psicología también lo explica. No es como, digamos, felices y contentos y colorín colorado este cuento sacado, porque no. Esto no ocurre, hay que construir redes neuronales para asignar nuevos significados y eso es una práctica y eso se entrena de manera constante. Y sin ir más lejos, les pregunto, ¿qué tiene en similar el fútbol con la improvisación en el teatro? Por favor, leemos respuesta.
A ver, ¿qué dice el público? Adrenalina. Adrenalina. Sí, sí, Totalmente. totalmente. Totalmente sí. Trabajo Trabajo en en equipo. equipo. Sí, por Muy supuesto. bien, Catalina. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Creatividad. Creatividad. Bien. Muy bien, Matías. ¿Alguien más? A ver. ¿No? Improvisación, Improvisación. claro, Sí, muy sí. bien. Bingo. Resolver temas Resolver sobre la sobre la marcha. marcha. Ah, Sí, total. Bingo. Muy bien. La apuntaron. Perfecto. Incertidumbre incertidumbre con el con el resultado. Por resultado. supuesto. Por Bien. supuesto. Sí, totalmente. A ver si hay un comentario ¿Algo más. más? Tomar Tomar decisiones decisiones bajo bajo presión. presión. Muy bien, Mónica, hoy, pero estamos acercando al tema que viene. Ah, Como en la vida finalmente, ¿no? Siempre estamos claro. tomando decisiones un poco, hay decisiones que tomamos más pensadas, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones sobre la marcha, Jugando ¿no? felices, dice Francisco. Sí, también, por Una supuesto. audiencia, público. Claro, toda la Bien, razón. exacto, exacto. Efectivamente, muy bien los comentarios. Tiene que ver mucho con la gestión de emociones, cómo gestionamos esta incertidumbre para lograr una resolución ágil, insisto, en este espacio de incertidumbre, y el trabajar en equipo de alguna u otra manera es generar redes y estructuras con otras personas que me ayuden a conseguir el objetivo y redes también a nivel de técnicas, finalmente. Ambas cosas, ambas disciplinas requieren de mí, de mis herramientas, que se estructuren de manera tal que me permitan gestionar estas resoluciones ágiles con mis incertidumbres, o sea, con mis emociones en este espacio de incertidumbre, ¿correcto? Entonces, también es importante conocer los recursos que uno tiene para hacer lo que va a hacer, porque muchas veces creemos que podemos hacer cosas que no podemos hacer, o muchas veces creemos que no podemos hacer cosas que sí podemos hacer. Entonces, ¿cuáles son las creencias que le estamos asignando a esta línea de trabajo, generalmente, ¿no? Efectivamente. Y, finalmente, es importante porque un escalón va a construir otro y finalmente, yo sé que el ejemplo es un poco naif quizás o tierno, pero como Claro. que lo conversamos mucho, pero un granito de arena, son muchos granitos de arena lo que construyen un castillo finalmente, y el Claro. castillo es como nuestra estructura frente a esta incertidumbre, que probablemente va a venir la ola y lo va a botar, pero la Claro. idea es como seguir generando esta estructura. ¿Me Y va a haber un explico? No. resultado, claro. Efectivamente, Ese castillo lo efectivamente. hicimos entre nosotros exclusivamente para esta charla. De hecho, Sí, obvio, fuimos a fuimos a la quinta Viña a hacerlo, región, sí, obvio. exactamente. Así que espero que les haya gustado el resultado. Y Así bueno, es. conocer e identificar la estructura nos permite, de alguna u otra manera, poder gestionar el uso de esta estructura y usarla en pos de conseguir un objetivo, finalmente. Y eso es lo que hablamos de inteligencia emocional. ¿Sabían ustedes que el proceso de emocionarse dura 3,5 segundos? En esos 3,5 segundos, a mí ya me generó una emoción lo que pasó afuera. Y tengo dos opciones. Entrenarme para que estas emociones sea un proceso de emoción, reflexión y acción, o entrenar para que estas emociones me generen una reacción frente a la emoción, que es distinto, porque cuando hablamos de que las emociones son adaptativas, son cuando logramos gestionarlas de manera tal que me permitan accionar sobre las mismas, y no reaccionar sobre las mismas, que es cuando se devuelven desadaptativas, porque genera una inestabilidad no solo en mí, sino que en mi entorno. El ejemplo que les ponía de la puerta, ¿no? Que no es lo mismo cerrar la puerta que cerrar de un portazo en la cara. Claro. Eso genera una reacción en un otro, incluso mis vecinos que están arriba escuchando. Así que hablamos de eso de adaptabilidad y desadaptabilidad con las emociones, ¿no? Porque finalmente yo no soy responsable de emocionarme, pero sí soy responsable de cómo expreso esas emociones. Por eso nosotros con Meja decimos que somos corresponsables de nuestras emociones. Exacto. Y aquí llegamos finalmente a el último tema El otro gran tema que el aparece en otro el gran título de tema. nuestra charla, ¿cierto? Exacto, Improvisación y autogestión en tiempos de incertidumbre. Entonces, ¿por qué exacto. nosotros con Aníbal les venimos a hablar de improvisación? Y acá, bueno, como les había comentado antes, yo soy actor de improvisación. Y la verdad que, bueno, si nos vamos a la definición base, ¿cierto? Que tal vez costaría hasta vincularla con esta charla, es realización de una cosa que no estaba prevista preparada. Y tampoco, como les decimos con Aníbal, les venimos a decir acá que sean unos hippies y estén despreocupados de la vida y que las cosas vayan siendo solo consecuencia de cosas no pensadas. Sin ánimo de Pero, quien sin ánimo de, o sin perjuicio de quien se considere hippie, ¿no? no, Por favor, esto por favor. estamos hablando como de la caricatura de un hippie, no tenemos nada contra Sí, los por hippies, que supuesto, se por entienda supuesto. bien. Entonces, acá ponemos los siguientes dos conceptos y puntos que es súper fundamental que de repente uno considera, porque de repente la improvisación uno los vincula
como alguien súper desprolijo, o al teatro, ¿cierto? Que bueno, esa es la rama donde venimos nosotros. Pero la improvisación es una característica propia del ser humano, ¿ya? Y es una metodología para autogestionarse. O sea, es una metodología. ¿Y por qué les tocamos el tema de la improvisación? Para que reconozcan esa metodología y cómo lo pueden hacer. Acá Claro. dice Francisco, soy podcaster de jazz. Improvisar en música es componer algo que en el momento y que sea un éxito. Genial, Francisco, qué bueno, Oye, me encanta el jazz. qué bueno lo que nos... Sí, a mí igual. Me Sí, encanta el jazz. sí. Tuve Oh, clases qué de canto de genial. jazz en la universidad. Oye, Entonces, ¿cómo se llama? sí. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la improvisación? Dale, amigo. Nosotros vemos la improvisación como una herramienta, ¿cierto? Como esta metodología para una perspectiva diferente, un momento, situación de alta incertidumbre o complejidad. O sea, estamos hablando de esta base que veníamos, que hablamos de las emociones, ¿cierto? Después, nuestras estructuras, nuestras creencias y cómo la autogestionamos. Entonces, la improvisación nosotros la planteamos como esta metodología o esta herramienta para identificar, ¿cierto? Identificar ciertos patrones, ciertas maneras de actuar que tenemos, que de repente se podrían resolver de otra manera desde la improvisación. Como decimos, no es de esta caricatura de los hippies, sino esta percepción de momentos donde de repente hay dudas, la improvisación te ayuda a que no haya dudas, ¿se entiende? Porque hay una manera de manejarlo, donde hay una respuesta que es una acción más rápida, donde no tenemos miedo a equivocarse, porque como salió antes, y por eso le hemos hecho estas preguntas, nosotros tenemos mucho miedo en general a equivocarnos. O sea, tenemos miedo a avanzar y que la consecuencia de ese avanzar sea un error. Yo creo que les pregunto acá, o sea, ustedes cuando están en un proceso donde quieren emprender, encontrar trabajo, las distintas entrevistas que pueden tener, les pregunto, ¿alguien está abierto a equivocarse? Porque una cosa es que hagamos las cosas mal y llegar y insultar a la persona que está entrevistando y decirle, sabe que usted no sabe nada, chao. Sería una caricatura súper básica, pero claramente hay un miedo, hay un terror. Fuimos criados como sociedad donde se castiga y se sanciona socialmente el fracaso. Exacto. Muy bien, es que yo creo que Daniel estaba cuando nos Seco, Daniel hackeó. Seco. Sí, Sí, estuvo en toda la nos hackeó la. videollamada. Sí. Estuvo en todas nuestras Entonces, reuniones. ¿cómo se llama? Si uno ve la improvisación actúa desde un impulso, ¿cierto? Que es un impulso muy resolutivo, porque no podemos estar en este estado como de pausa, ¿cierto? Entonces, dale amigo con la siguiente. Perdón, yo quisiera Pero, agregar a lo que dice Benja, dale. que incluso en los procesos cuando uno está en reuniones con clientes y todo eso que parece tan serio, incluso en eso hay espacio para darle una vuelta al error. Entonces, el proceso de negociación, de hunting, de todo, hay espacio de improvisación siempre. Así es, porque, y antes de decir cómo lo hacemos, porque aparte el error en los procesos generalmente significa una pausa. Entonces, no sé si se le ha pasado a usted como, oh, me equivoqué, y te caes así, como, oh, o te caes pensando, y ahí entra la procrastinación también, como, ya, no sé cómo abordarlo. Entonces, acá nosotros los invitamos a ciertos tips de cómo lo hacemos frente a estos procesos, sobre todo ustedes que están en un proceso tal vez de búsqueda de trabajo, de emprender, ¿cierto? Y que es un proceso de alta incertidumbre, porque ustedes no saben lo que va a pasar, pero quieren que avance el proceso. Eso es lo que tienen claro, que el proceso tiene que avanzar. Dale, Y, amigo. perdón, quisiera agregar otra cosa, ¿puedo? No, dale, por supuesto. Que tiene que ver mucho con, por ejemplo, nosotros con Benjamín nos dimos muchas vueltas respecto a qué hacer juntos. Tiene que ver mucho con el branding que uno también sabe que tiene, por eso hablamos de los recursos, porque se habla de conocerse a uno mismo con las herramientas que tiene a nivel emocional, pero también con las herramientas técnicas que uno tiene, y cómo esto se mezcla en esta improvisación es lo interesante para construir un branding, un sello, una marca también al momento de emprender o al momento incluso de ir a buscar trabajo. Claramente nosotros con Benjamín tenemos tipologías de personalidad muy distintas, pero aún así funcionamos en conjunto. Entonces, pero Exacto. es reconocible que somos distintos, ¿me explico? Pero también porque nos hemos reconocido a nosotros antes de cualquier otro proceso. Entonces, también Claro, eso es importante y habla mucho hablamos de esta improvisación, pero no existe la improvisación si no existe el otro antes, finalmente. claro. Y de hecho, bueno, acotándolo con eso, ¿no? Acotándolo con eso, nosotros antes de empezar a trabajar juntos, que ya llevamos un buen tiempo trabajando juntos, fue heavy que nos encontramos en un momento donde tuvimos todo este proceso muy interno de quiénes éramos, qué nos gustaba hacer, cuál queríamos que fuera nuestro aporte. Entonces, y cómo cuál queremos que sea nuestro aporte, se conjuga en que podamos trabajar juntos desde nuestras distintas personalidades, porque de repente a esto mismo le pasa en el trabajo, no, este weón es un chato, y te caes ahí, y te caes observando lo chato que puede ser una X persona, más que encontrar tal vez
la solución o la oportunidad, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es antes de surfista, amigo. Yo sé que a ti te gusta surfear, pero ¿cómo lo hacemos? Tres cosas que en verdad suenan muy simples, pero son un proceso súper, es un proceso súper profundo. Reconocer nuestras estructuras. Ya hemos hablado de estructuras, de lo que significa la emoción, pero reconocer las estructuras, y usted me dice, pero ¿cómo reconozco mi estructura? Se nos fue Lo siento. Yo, ¿cómo reconozco la estructura si no tengo diapositivas? Pero bueno, eh, ¿cómo lo reconozco? Bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que nosotros en general sabemos cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones independientes de con qué persona es, pero reaccionamos de cierta manera. Entonces, reconocerla. Segundo, gestionarla, porque hay ciertas actitudes que en procesos, en vez de aportarnos y complementarnos de manera resolutiva y positiva para seguir avanzando, pese a la complejidad que estemos viviendo, lo único que hacen es ponernos en estado de pausa. Y ahí va con el tercer punto, que es reinterpretar la pausa. Si yo sé que esto me lleva a la pausa, que esto me lleva a procrastinar, que esto me lleva a no avanzar, ¿cómo yo reinterpreto eso para que esa energía, porque al fin y al cabo es una energía que nosotros estamos aplicando en un momento preciso, la direccionamos para poder seguir avanzando? Y eso obviamente tiene que ver con creer en todo el proceso, y nosotros lo que hacemos mucho es, ya, de repente hay espacios donde no avanzamos, pero sí hemos avanzado, y reconocer las distintas actitudes que nos permitió llegar a donde estamos, también puede hacer que repliquemos o gestionemos desde eso para seguir avanzando. Entonces, en el fondo, esto nos permite, cuando ya cambiamos como ese switch, estar en un estado activo resolutivo, que cuesta mucho, porque no nos queremos equivocar, y como comentaban antes, ahí estamos en una sociedad que, claro, nos castigó, o si tuvimos algún tipo de enseñanza en colegios súper estrictos, si tú te equivocabas, te ibas al costado y prácticamente no eras parte de esta masa, ¿cierto? Pero así como hablábamos que uno responde a una estructura también social, hay una estructura que tiene que identificarse desde el interior para poder accionar, para resolver según lo que a uno le haga sentido, porque muchas veces, y si quieren me lo comentan, yo creo que a veces hacemos cosas que no nos producen 100% de sentido, pero lo hacemos porque nos dejamos estar, porque somos parte de un proceso en el cual tenemos que seguir avanzando, y de repente va más allá de nosotros tomar esa autoridad y esa autonomía de avanzar por nuestros propios medios. Y estoy hablando no solo en temas accionatorios como tal vez ir a comprar algo, sino en una conversación, en un proceso psicológico. Así que, ahora sí, con el surfista. Entonces, nosotros ponemos esta imagen, no es que seamos surfistas literalmente, pero sí encuentro muy, muy bonito lo que se da en el surf con respecto a que al fin y al cabo, y si alguno de ustedes es surfista puede comentarlo también, pero hay una dinámica que es súper teórica, hay una estructura y hay una lógica en cómo tomar una buena ola, en cómo hacer o no hacer para tener hacer el deporte placenteramente, surfear la ola, como se diría. Es que no quiero hablar en términos tan chilenos, así que, pero como para que en el fondo llegar a la ola, ¿cierto? Pero todo ese proceso que ya tenemos esa estructura, ¿cierto? Nosotros nos vamos adaptando. Y en esa adaptación, lo que hace el surfista es que el proceso donde está el espacio y el error lo acota, y generalmente resuelve. Y eso es un poco lo que es la improvisación, por eso hacemos como el link, como hay distintos procesos que obviamente pueden ser muy estresantes, de repente muy limitantes, porque uno quisiera dar más, pero no puede, porque de repente realmente uno, o sea, como lo hablábamos como Aníbal, no es que acá nosotros vengamos y seamos los que no tienen incertidumbre, los que no tengan procesos de pausa, etcétera, pero sí reconocerlo te permite de repente no ser tan injusto con uno mismo, porque en estas estructuras de repente uno, sobre todo las personas que son autoexigentes o que quieren llegar y no llegan, se les va todo a negro cuéntame, amigo. No, eso, está bien. No, claro, sí, bueno, nosotros, claro. Así que con respecto a eso, nosotros nos queríamos invitar, antes de cerrar la... Perdón, yo quiero agregar algo. Sí, dale. También es un ejemplo súper claro sobre lo que pasa con estos procesos de incertidumbre y de creencias y de emociones muchas veces, que uno tiene que conocer su instrumento para que cuando te bote la ola, salir a flote y que no te hunda finalmente, para volver de nuevo a tomar la ola. ¿Me explico? Como es un ejemplo medio zorrón tal vez, pero Lo cual no somos. claro, no somos,
Pero es importante gestionarse para eso, porque para saber cuál es mi tabla, saber qué sé nadar, saber todo el resto, e incluso técnicas de respiración que los surfistas hacen eh, para lograr llegar de nuevo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ustedes dicen, ¿cómo aplicamos esto? Y nosotros les trajimos una dinámica que es práctica y que la verdad tiene que ver, es un juego que nosotros hacemos en nuestros cursos con Aníbal, que tiene que ver en cómo nosotros resolvemos en el minuto desde la incertidumbre. Dale, amigo. Voy, dame un segundo. Entonces, este ejercicio se llama los especialistas. ¿Por qué elegimos este ejercicio? Porque nosotros en general en nuestros cursos trabajamos con distintas personas que trabajan en distintas áreas, son psicólogos, ingenieros, abogados, arquitectos, etcétera, sociólogos, y es muy divertido cómo ellos se han dado cuenta que se puede practicar el manejo de la incertidumbre desde algo más lúdico, pero que se puede extrapolar después a un cotidiano de cómo nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces queríamos invitarlos y queremos pedirle a los que quieran participar que nos levanten la manito porque les vamos a abrir el micrófono para que jueguen con nosotros en el siguiente ejercicio que les vamos a explicar, pero quiero saber quiénes van a ser los participantes. A ver si... Por favor, algún voluntario, alguna voluntaria, por favor. La verdad que no es un ejercicio, igual hay que dejar súper claro que no es un ejercicio complejo. Ahí Gabriel se sumó, perfecto. Muchas gracias, eso? Gabriel. Yo no veo eso. Ah, pero ahí está, pues, se levantó la mano y... Los asistentes Aníbal. La Eve creo que lo puso, sí. Gabriel. Oh, sí, la Eve es seca. Muchas gracias, Eve. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere participar? Si no, vamos a tener que participar nosotros para darle la... No, pero vamos con Gabriel primero. Ya, démosle con Gabriel. Gabriel, ¿nos escuchas? ¿Aló? Hola, yo lo escucho bien, no sé ustedes. Perfecto, Gabriel, muchas Genial. gracias. Gabriel, te explicamos cómo es, cómo es el ejercicio. Cuéntanos, Súper. Gabriel, tú, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, yo soy contador, estoy estudiando ingeniería industrial y trabajo en la parte de planificación de abastecimientos de una minera. Genial. Perfecto. Entonces, Gabriel, te vamos a poner el siguiente desafío, ¿ya? Como Bien. dijimos, acá nos podemos equivocar, la creatividad, pásalo bien. Ya acá ya todos somos amigos, ya nos conocimos. Desde tu actividad, desde lo que tú haces, ¿ya? Que en lo que estás trabajando ahora, nosotros te vamos a dar distintas imágenes y quiero que nos vayas relatando lo que tú haces, pero vinculado a las imágenes, que es donde estaría la incertidumbre, porque tú no sabes qué imágenes te vamos a poner, ¿cierto? Entonces, Bien. vamos a entrar en un ejercicio lúdico donde da lo mismo si no tiene coherencia, ¿ya? Tú solo trata de justificarlo para seguir avanzando y no quedarnos estancados en una imagen, ¿ya? Porque las imágenes pasan rápido, ¿ok? ¿Puedo hacer alguna pregunta o no? Por supuesto. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Esto es como tipo, para cachar más o menos el contexto. O sea, entiendo lo que tengo que hacer, pero es como ir improvisando una historia, una onda así. Exacto. Claro, cuéntanos Dentro de mi función, dentro de mis funciones, vale. Exacto. Exacto, desde tu especialidad. Entonces, vamos Pero a partir así. Benjamín te va a dar un título igual. Po. Sí. Entonces, Gabriel, tú, ¿cuál sería tu especialidad? Definámosla. Mi especialidad, de cierta manera, es planificador de abastecimiento. Ya, entonces yo te voy a poner el siguiente desafío. Tú vas a ser planificador de abastecimiento, ¿ya? Pero de empresa de hámster, ¿ya? Entonces ahí, por eso te digo, acá vamos a hacer una cosa media rara, te voy a decir, estos gallos están locos, ¿qué me trajeron? Pero te pedimos que juegues con nosotros. Entonces tú vas a ser planificador de abastecimiento de una empresa de hámsters, ¿ya? Entonces tienes que vincular el título que te acabo de dar con las imágenes que van a ir apareciendo y nos vas contando un relato de cuál es tu especialidad y qué haces con respecto al título que yo te acabo de dar. Perfecto. Genial, démosle, amigo. Entonces acá presentamos a Gabriel, que es planificador de abastecimientos para empresas de hámster. Por favor, nos va a contar su especialidad. Dale, amigo. Acción. Bueno, buenas tardes, chicos. Como planificador de abastecimiento de la empresa de hámster, tenemos, estoy preocupado de poder ambientar los espacios de las casas para los hámsters dentro de nuestra organización. Abarcamos a todo el mundo. Aportamos a los juegos dinámicos como las pelotas para los hámsters. Para su nutrición también tenemos los ajos, en los cuales va a encontrar que los perros no van a querer jugar con sus hámsters
porque cuando llegue la época de la cibernética, el ajo va a ser lo único que le va a poder ayudar a tener bonitas imágenes con su hámster para poder proyectarlas en sus tablets, tal cual como dentro de los mundos de fantasía también tenemos muñecos y monitos para su hámster. También podemos encontrar dentro de las planificaciones jugar con la genética para poder llegar a un Oye, mundo muy relajado. Gabriel, muy bien, o sea, yo creo Sí. que... Notable. Oiga, para los demás, Gabriel no tenía idea de esto. Oye, lo Nada, por hiciste favor. increíble, Gabriel. No. Felicitaciones. Oye, muy Qué- buena. Muy buena tu actitud, sí. ¿Cómo justificaste todo con la Qué manera- cibernética, el qué risa. ajo, los perros? Muchas gracias, Gabriel. Me hicieron Lo respirar, pasaste. muchacho. Ah, De eso se trata, de eso se trata, pues así estamos Pero- siempre. ¿Pero lo pasaste bien, Gabriel, después de esta actividad? Sí, sí, Ah, sí. muy bien. O- Que en general cuando uno tiene incertidumbre se han dado cuenta que uno en general transpira full. o mucho o transpira frío. No sé si se han dado Sí. cuenta. Es uno o Sí, la otra. siempre, siempre. Queremos saber si alguien más, muchas ¿Alguien gracias, más? Gabriel, quiere Gracias, aportar Gabriel. desde su No, de qué, especialidad. muchachos, gracias a ustedes. A ver. Hoy les juro que no hay que tener nada en especial, es solo, como hizo Gabriel, ir contando un relato según las imágenes vayan avanzando. Seco, Gabriel. A ver si alguien se quiere sumar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Porque tenemos hartas imágenes. Teníamos preparadas, harta pues, imágenes, juguemos se veían bien todo, po. divertidas, sí. Obvio, ¿nadie más quiere jugar? ¿No? ¿Cata? A ver. Oye, ¿Quieres Daniel jugar? Daniel que nos ha comentado tanto, podría Eso. jugar con nosotros. Sí, prácticamente hizo la charla con nosotros. Claro. Yo creo que Daniel, Daniel ¿quiere- es un buen participante. Candidato, sí. Sí, un candidato excelente. Oye, Daniel, por favor, te invitamos a... Cordialmente. Si no, no, y podemos dejarla hasta acá, no pasa nada. Si también estamos nosotros improvisando con ustedes. Bueno, a ver, vamos a ver a cuenta de 3, 1. No, nadie. ¿No? Parece que ¿Nadie? están todos ahí. A ver, yo puedo, dice la Antonia. A ver, Antonia, muchas gracias. A ver, Antonia, muy bien, vamos, Antonia. A ver, Antonia, muchas gracias. Emerson también está ahí levantando la mano. Ya, Ah. Emerson también, Vasconcelos. genial. Emerson Buenísimo. Vasconcelos. Vamos con Emerson y después con Antonia, Ya, ¿vale? eso, genial. Ya. Hola, Emerson, ¿cómo estás? Activa tu micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Hola, Perfecto. Emerson, sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, cuéntanos, Emerson, primero si entendiste cómo es la dinámica y cuál es tu especialidad para darte un título. Bueno, yo soy actor Ah, genial. y en este momento estoy cesante. Estuve trabajando de conserje en un edificio Ujú, y por reducción de personal quedé fuera. ujú. Perfecto. Entonces, Perfecto. ya, Emerson es actor, lo cual yo creo que se va a venir una improvisación acá muy divertida. Entonces, tu título, Emerson, va a ser que tú vas a ser actor para entretenimiento de fantasmas. ¿Ya? Entonces, Ya, correcto. tu especialidad va a ser entretener a fantasmas. Tú ves ahí dónde va a ser, tal vez está en un cementerio, donde penan, etc. ¿Ya? Entonces, presentamos a Emerson, que él es actor de entretenimiento para fantasmas, y nos va a contar su especialidad con las siguientes imágenes. Acción. Acción. Bueno, yo entretengo fantasmas en la ciudad, los fantasmas que cayeron principalmente en las Torres Gemelas, lamentablemente. Y bueno, ahí uno se apernó uno de los fantasmas en mi trabajo, no lo he podido sacar, y le dije que se fuera a una parte exótica para que se entretuviera, se relajara, viera hermosos pájaros, y también hermosas construcciones, ya avanzadas, y paisajes, como insisto, naturales, con agua y todo. Y de pasadita también se bailara un pie de cueca, porque estamos cerca del 18 y se fuera feliz, ¿ya? Ah, pero también pensar en personas que lamentablemente no son muy agradables. Y tratar de alejar de esas personas que quieren ir a bailar cueca y si se embriagan, se alejen inmediatamente. Se toma un vasito de agua y pueda también seguir bailando y se relaje. Haga cariño a su mascota, se recuerde de su mascota cuando él era feliz, haciéndole cariño a su gatito,
Y su esposa, bueno, ahí está ella relajándose, haciendo pasadas, qué sé yo, porque ella era evidentemente una artista también y una modelo. Y con eso ella se fue a la playa, ¿cierto? Para relajarse, pensar un poco en él, para buscar ahí una forma de desahogarse de la tristeza de haberlo perdido. Y lógico que él ha pensado en ella muy, muy profundamente. Oye, excelente, Emerson. Notable, Muy bien, notable, muy bien. notable. O sea, Gracias, yo ya muchas quiero gracias. escuchar este futuro podcast del actor de Fantasmas, totalmente. Muchas gracias. Amigo, ¿te Gracias a parece ustedes. que, gracias Emerson, ¿te parece que con Antonio, si alguien más quiere participar, con 2 más y después cerramos la actividad? ¿Te parece? Uno más, Anto y uno más, yo diría. O bueno, si quieren Eso, participar todos, Anto y uno vamos. más. ¿Quién más? No No sé sé activar activar el el micrófono. micrófono. Ah, es que la M te va, ahí está. Hola ¿Aló? Antonia, Hola ¿cómo Antonio, ¿cómo estás? estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy Bien, bien, gracias por bien. participar con nosotros. Cuéntanos, ¿a qué Sí. te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy socióloga de profesión. Ah, estupendo. ¿Y en qué estás trabajando ahora actualmente? Trabajo en una red de fundaciones de infancia. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver, ¿qué título le podemos dar a la Antonia, amigo, Aníbal? Podría ser socióloga de socióloga de termitas. Podría Claro, ser. yo había Ya, pensado en socióloga de piedras pome, pero Ya, bueno, socióloga de piedras pome, vamos. ya. ya, Antonia, Ustedes me démosle. dicen cuándo parto, ¿ya? Sí, socióloga de Acción, piedras pome, acción. acción. Bueno, ¿cómo se es socióloga de piedras pome? Bueno, a mí me vino la vocación en un minuto en que estaba incursionando en la cocina me di cuenta en realidad que no me gustaba, así que también compré un robot que servía para exfoliarme los pies, pero la verdad es que no funcionó tampoco, así que un día estaba en el zoológico y me encontré con una piedra pómez. Y me di cuenta, además, en un viaje a Estados Unidos, que había todo un boom del estudio de las piedras pómez y sus beneficios. Entonces me empezó a llamar mucho la atención. Me acuerdo que estaba comiendo manzana un día, estaba viendo El Rey León y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así que bueno, en ese tiempo también había un tanque en mi jardín, entonces hice un hueco en el jardín, saqué mi taller de costura de ahí y hice mi oficina para estudiar a las piedras pómez y sus beneficios y su comportamiento. Ustedes saben que las piedras pómez se encuentran en el mar, ¿ya? Y también uno puede comprar una esencia de piedra pómez. Ah, muy bien. Así que eso. Muy Excelente, bien, muy Antonia, muchas bien. gracias. Muy bien. Te De ¿Alguien pasaste, más? muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar antes de que cerremos acá con la duna wallpaper de Windows? ¿No? ¿Nadie más? ¿Nadie A más? No hay ver, más. No hay más. bueno, genial, dice Catalina, muchas gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este ejercicio que hicimos, muchas gracias Gabriel, Emerson y Antonia, es un ejercicio que es lúdico, bastante abstraído, podría ser casi surrealista de la realidad. Uno no puede, cuando le decimos que improvisen, empezar a hacer esto, pero tiene que ver con la capacidad de adaptarse, que en este caso la incertidumbre venía con este título, que agarrábamos algo de tu profesión, poníamos algo nuevo, y frente a las imágenes que van apareciendo. Y se dan cuenta, la vida está hecha de imágenes, o sea, a medida que estamos viviendo, uno estamos en constante interacción con los distintos estímulos visuales, auditivos, sea una relación buena o mala con un jefe, sea llegar de vuelta a la casa después de la pega de la familia, etc. Y ahí podemos reconocer, con lo que hablábamos antes, ¿cierto? Como Madonna, ¿cierto? Y ahí podemos reconocer y empezar como a reinterpretar, no como empezar a reinterpretar ciertas actitudes que tenemos que de repente no son las más favorables y más que ayudarnos a tener esta actitud como resolutiva, nos detienen y nos ponen en pausa. Así que eso, Exacto. amigo, dale. No, solo eso, no tengo nada que agregar. Nos gustaría conocer si tienen alguna pregunta, si quieren hablarnos, escribirnos. Estamos un poco pasados en el tiempo, pero si quieren, por favor, alguna duda, algún aporte, por favor, bienvenido. Así que gracias por estar acá y, por favor, la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Si no, también. Maravillosa la charla, dice Catalina. Muchas gracias, Catalina. Cata. Espero que igual se hayan reído al final, porque la idea era, nosotros nos gusta cuando vamos a charla y cuando hacemos actividades, nos gusta tener algo más divertido y charachero, como se diría, para que también disfruten. Parece que No les sé. quedó a todos súper claro, porque no hay... Perfecto.
No hay No comentarios. hay preguntas, por lo menos. Nos pueden encontrar en las redes también, así que A buena ver, la charla, gracias, estuvo refrescante. buenísimo. Genial. Buena la charla, refrescante. Qué bueno, Arturo. Gracias. Gracias, Lo gracias. pueden No seguir a sé, ustedes en sus talleres. Sí, síganos. también, en sus talleres también, por favor. Nos pueden Donde contactar quieran. en @IMAníbal, así como en inglés. Sí, si allá quieren en saber Aníbal. más de esto, por favor, les dejo mi Instagram igual o LinkedIn si quieren encontrarnos. Y nada, nosotros felices de poder seguir aportando con ustedes y con la municipalidad y con el IAS. Gracias, Matías, por tu comentario. Gracias por ser carismático, nos dice. Muchas gracias. Ay, gracias. Que fue ese ruido. Ahí pasó El fantasma, el Sí. fantasma. Agradecido, muchachos. Lograron sacarme de lo cuadrado de mi pega. Muchas gracias, Gabriel. Genial, Sí, buenísimo. sí. Muchas gracias. Siempre hay una salida de lo cuadrado. Sí, por supuesto que sí. Oye, Chicos, eso, yo creo que ya con eso estamos ok, ya en honor al tiempo, ¿cierto? por supuesto. Sí. Así que les agradecemos, Benjamín, Aníbal, siempre es un gusto tenerlo a ustedes. Muchas Me gracias. encantó la charla y aquí también estamos el equipo viendo la actividad, así que estamos riéndonos. Dicen los datos de contacto. Dice. Mira, te dejo mi... Escriban ahí mientras... Sí, nuestro Aníbal, Instagram. Ese es mi LinkedIn y ese es mi Instagram. Cualquiera de los dos, yo contesto. Tengo un secretario. Te doy el correo de coordinación. Así que chicos, en honor al tiempo, justamente les agradecemos por el Instituto Profesionalidad y la Municipalidad de Providencia que coordinamos esta actividad, así que les vamos a pedir a la gente que obviamente responda la encuesta que se va a abrir una vez que salgan del Zoom, ¿ya? Así que por favor no cierren inmediatamente la pantalla, es justamente para que podamos ver y mejorar y todas las apreciaciones posibles. Así que les agradecemos mucho, chicos. Muchas gracias. ¿No se ve ahí? Dicen que no se ve la Es que parece que lo mandamos. Lo mandaste para la Catalina. Ya, ahí, ahora sí. Lo mandaste a mí, Aníbal. Perdonen, ¿no? Everyone. Y vamos a dejar nuestros mails igual. Eso, ahí. Ahora sí. Ahí, te tiras yo de así mí. como no, se la estoy mandando. Sí, así totalmente. Convencidísimo. Así que nada, chicos, un agrado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Síganos en las próximas charlas que tenemos mañana, Por que van a estar favor. buenísimas. Y postulen también a la feria, porque hay muchos cargos ahí. Así que gracias, Benja, gracias, Aníbal. Cuídense mucho. Gracias a todos. Cuídense, que Un tengan una muy abrazo. buena semana. Muy buena semana. Igual ustedes. Chao, gracias. Que vayan muy bien. Chao, chao. Chao.